Bueno, recuerden que iban dos mujeres cristianas, van al cielo, ellas llegan al cielo juntas, van a la misma iglesia, fueron salvas y llegan al cielo, ¿no? Y las recibe pues, a Pedro y les dice: ustedes bienvenidas al cielo. Aquí solo hay una sola regla, como en el paraíso. Recuerden que en el paraíso una sola cosa se tenía prohibido: comer del árbol que estaba en el huerto, y fuera de eso podían hacer todo. Entonces le dice: aquí hay una sola cosa que les es prohibida, fuera de eso disfruten del cielo. La única cosa que se les pide es que por favor tengan cuidado y no vayan a pisar los patos, porque son las mascotas preferidas de Dios y hacen mucho ruido y las quiere mucho, y entonces disfruten todo, solamente tengan cuidado de no pisar un pato. Entonces pues ya llegan al cielo, se instalan, disfrutan. No pasó ni un mes cuando una de ellas pisa un pato, y el pato y Dios: Pedro, ahí te encargo. Entonces Pedro llega con un hombre así feo, gordo, muy feo, y llega con la señora que había pisado el pato. Y de pronto le dice: pues yo te advertí, ni modo. Y cuando menos siente la señora, ¡pum!, le pone una esclava, y lo pegada con este hombre así muy feo y no se había bañado y toda la cosa. Ese es tu castigo. Te dije que era lo único que se te pedía que no hicieras, ¿no? La otra amiga, al ver que si era cierta la amenaza, es muy prudente y anda bien cuidadosa, sale y todo, pero tiene mucho cuidado de no pisar un pato. Como al mes, llega San Pedro con ella y le agarra su mano y dice: a ver, permíteme tu mano, amiguita, y pum, que le pone una esclava, o sea, esto es como policía, y a un lado como un artista así güerote, de barba partida, así como tipo Superman, ojos azules, y lo ve y se le queda así mirando muy embelesada, y dice: ay, no lo puedo creer, ¿qué cosa habré hecho también? Estoy tan contenta. Y el hombre la voltea y le dice: no sé tú, amiga, pero yo acabo de pisar un pato. Luego también llegan 3 ministros religiosos al cielo, pero sus habitaciones todavía no estaban listas, ¿no? Y bueno, pues los 3 ministros que murieron pues, el mismo día llegan al cielo. Era un bautista, era un anglicano, un sacerdote religioso, y uno de esos pastores de los G20, que siempre andan sacando dinero. Y entonces llegan al cielo y sus habitaciones todavía no están listas. Entonces San Pedro le habla a Satanás por teléfono y le dice: ¿sabes qué? Todavía no están listas las habitaciones de esos 3 hombres buenos que llegaron. Ay, te los encargo unas horas, por favor, unas cuantas horas nada más en lo que sus habitaciones están listas. Y Satanás de mala gana pues se los lleva al infierno y ahí los tiene. No había pasado ni un día cuando Satanás le habla por teléfono a San Pedro y le dice: ¿sabes qué? Ya no los aguanto, vente por estos cuates porque ya no los aguanto. Y San Pedro dice: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice: mira, el anglicano o sacerdote se la pasa perdonando a todos, el bautista se la pasa bautizando a todos, y el de los G20, el carismático, ya está empezando a juntar promesas para poner aire acondicionado al infierno. Ok. Vamos a comenzar vamos a darle seguimiento al tema de la vez pasada. Así que, pero yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo y yo puedo ser lo que Dios dice que puedo hacer. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de la narrativa y dijimos la semana pasada: todos los seres humanos somos narradores de cuentos y de historias. Nos las pasamos contándole cuentos a veces a los niños chiquitos. Como buenos padres contamos cuentos, pero nos pasamos diciéndole nuestra vida, narrándole nuestra vida a la gente. Somos narradores de historias y de nuestra propia historia. Nos pasamos la vida narrándole a los demás cómo ha sido nuestra historia, ¿sí? Algún evento en particular, cómo fue, por ejemplo, está una
señora y con una chica embarazada. Y yo me acuerdo de, por ejemplo, que le creció mucho la panza, que para la derecha, que casi no se le nota. Y así me acuerdo que era mi hijo, porque no se me notaba, y era niño o era niña, cosas así. Y empiezan a contar su propia historia, ¿no? Entonces nos la pasamos narrando nuestra propia historia a los demás, pero también al contarle a los demás, nos las contamos a nosotros. Cuanto más contamos nuestra historia a los demás y a nosotros mismos, más nos la creemos, reafirmamos nuestra identidad, reafirmamos en nosotros mismos lo que suponemos que así fue. Vimos la semana pasada que cuando contamos una historia hay mucho de verdad, pero mucho de inventiva. Dijimos, llenamos ciertos huecos de información con cosas que a nosotros se nos ocurre que así pudo haber sido, ¿no? Cuanto más contamos nuestra historia, más nos creemos lo que nos decimos, una y otra y otra y otra vez. De ahí que una estrategia cuando en la policía, cuando eres arrestado con las investigaciones, es que te piden que cuentes una vez y otra vez y otra vez para ver en qué te equivocas, ¿no? Pero nosotros, cuanto más contamos nuestra historia, más la reafirmamos. Dije la vez pasada, todos nacemos con un impulso narrativo. Tendemos a contar a los demás. Hablamos que así nos socializamos, así establecemos una memoria autobiográfica que nos da un sentido, así se desarrolla mi concepto del yo. Este soy yo. A través de lo que cuento a los demás, bueno, primero dijimos, alguien me lo contó, y ese alguien me lo contó es mi mamá. O sea, mi mamá me cuenta o me contó cómo fueron las cosas al principio, y después ya nosotros seguimos contando a partir de donde mi mamá nos dijo. La narrativa personal es lo que explicamos y nos explicamos sobre por qué somos así, por qué actuamos así. Al platicar, al narrar, justificamos por qué somos así, por qué actuamos así. Dependiendo de lo que nos sucedió, justificamos el por qué somos así, el por qué actuamos así. Lamentablemente esta narrativa, cuando suceden cosas malas, se distorsiona. El tema de hoy es cómo la narrativa tuya o nuestra se ha deformado a causa de la maldad. Hoy me voy a referir particularmente a los actos de maldad que han sido cometidos contra nosotros y cómo esa situación tiende a deformar la narrativa. Cuando alguien ha sufrido actos de maldad, ahorita me voy a meter eso, su vida se deforma, su forma de contar se distorsiona. Experiencias amargas tienen un gran potencial de deformar, de volver depresiva nuestra conversación. Y si nuestra narrativa se distorsiona, se enferma, no solo se enferma lo que ya en nuestro pasado, se enferma nuestro presente y nuestro futuro. Es lo que viene la vez pasada. Jesús en Mateo dice: por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. En otras versiones dice: por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se resfría. La fe, que es lo que nos sostiene y lo que nos permite un mejor futuro, se distorsiona a partir de situaciones de maldad que nos han pasado. Entonces, dependiendo de cuántos actos de maldad se han sucedido sobre nosotros y de cómo hemos manejado o no hemos manejado, nuestra vida se resfría, se deforma. Se dice Jesús en el Evangelio de Mateo: por haberse multiplicado la maldad, la fe se resfría, el amor se enfría. Y entonces ahí tenemos gente que ya no quiere ir a una iglesia porque, pues, por actos de maldad que han sucedido, ¿no? Dentro de la misma iglesia. Desde gente que les pidió dinero intencionalmente. Yo cuántas veces en nuestra propia congregación, una y otra vez hablamos, y yo dije: por favor, no presten, no pidan prestados. Si van a prestar, pues perdónenlo. Mira, me pidieron 10,000, pues te puedo ayudar con 300, 500, pero no prestes. Cuánta gente se entra a las iglesias o la misma iglesia y luego te pide dinero, y luego le pide dinero aquí, y luego pide dinero allá.
nunca lo regresa. O vende cosas que están robadas y la fe de muchos se resfría. Tú vendes un coche, vendes tu coche, yo te lo compro, resulta que tu coche era robado y luego yo te pido que me pagues y tú dices, no, pues a mí me lo robaron también, entonces al rato yo ya no quiero ir a la iglesia, tú ya no vas a la iglesia. Con esto del Bitcoin famoso hace un tiempo, pues hay gente de nuestra congregación que afortunadamente no dentro de la congregación, gente que lo metió al Bitcoin, pero recuerden que Charlie estaba muy metido en Bitcoin. Imagínense que Charlie mete a todos al Bitcoin y luego al rato el Bitcoin se vino abajo y pues quedaste endeudado con 30,000, 40,000 pesos. Y como tú me metiste al Bitcoin, yo pues, oye, ¿qué onda? Tú me metiste a eso, ahora me pagas esos 30,000 pesos. Afortunadamente no sucedió entre nosotros con gente de aquí de la misma congregación que metió al Bitcoin, pero otros sí lo metieron, entonces han quedado súper endeudados. Entonces, cuando sucede eso entre hermanos de la congregación, resfría la fe de los demás. Ya no quieren, pues yo iba a la iglesia, bien, con las mejores intenciones, y ahí me metieron a un negocio donde me sacaron 30, 40,000 pesos, me vendieron un coche robado, me hicieron, etcétera, y ya no quiero. La fe de muchos se resfría. Esas experiencias de maldad nos predisponen a creer algo de nosotros mismos y que pensamos que así va a ser nuestro futuro. Como me pasó eso en aquella iglesia, y luego me metí a la otra iglesia, como me pasó aquí en aquella escuela, y luego me metí a otra escuela y me pasa lo mismo, luego entonces la otra escuela donde yo vaya me va a pasar lo mismo, luego entonces la otra iglesia donde vaya me va a pasar lo mismo. Como me fue así con ese matrimonio y luego me volví a casar y me fue así, luego entonces si me vuelvo a casar me va a volver a suceder lo mismo cuando me case de nuevo. Aquellos amigos me traicionaron, luego dije, y me gané otros nuevos amigos, me volvieron a traicionar, luego entonces ya no quiero ser amigos porque los amigos que yo tenga me van a volver a traicionar. Desarrollamos una especie de guión en base a lo que ya nos sucedió, y entonces en la vida vamos a seguir como ese guión. A causa de un acto de maldad o varios actos de maldad, ya desarrollamos un guión de catastrofismo. Las cosas que me sucedan van a ser malas, porque el mundo es malo, porque la gente es mala, porque los hermanos de la iglesia son unos hipócritas. Es que son unos hipócritas los hermanos en las iglesias, ¿no? Entonces todos son unos hipócritas, ¿no? Todos los hombres son iguales, las mujeres lo único que buscan es lo mismo, ¿no? Estas frases que no hacen más que denotar que ya tuviste un acto de maldad que no supiste superar. Aquí bueno, déjenme, lo pongo todo para cierta paciente, la estoy escuchando y me dice ella, estoy en esta escuela, pero ya quiero cambiar de escuela de nuevo porque aquí en esta escuela me discriminan mucho, me dice ella. Y yo le digo, entonces es la segunda vez que ya te quieres cambiar por esta razón. Me dice, sí, en esta escuela me discriminan, pero en la otra escuela era peor. Y yo le digo, ¿dónde te piensas cambiar? Y ella dice, no sé, pero no quiero estar en un lugar donde la gente me discrimine, porque a mí siempre me discriminan. Entonces, la discriminaron en aquella escuela. Luego, por esa razón, se cambia a otra escuela. En esta escuela, dice, me discriminan. Y yo le pregunto, ¿y dónde te quieres ir? No sé, pero quiero irme a un lugar donde no me discriminen, porque a mí siempre me discriminan. Si analizas su narrativa, ella lo que está diciendo es que no importa dónde vaya, siempre la van a discriminar. Ella tiene la sensación de que al lugar donde llegue le van a hacer daño. A esto me quiero referir hoy. La narrativa se distorsiona y ya seguimos como un guión. Me pasó, luego me va a volver a pasar. Esas son ideas irracionales, pero es resultado de actos de maldad que no hemos sabido superar. Si yo creo que el mundo de cierta manera es malo, y por supuesto no soy el protagonista sino la víctima, quiero rapidísimo enfatizar la diferencia entre protagonista y víctima. Si yo en mi vida no soy el protagonista, sino soy la víctima,
entonces voy a esperar, temo que las cosas que sucedan van a ser malas. Como decía Job, lo que más tenía es lo que me vino a suceder. La mayoría de la gente no es protagonista de su vida, es víctima. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú lo escuchas hablar y esta persona se considera una víctima. No es protagonista. En un papel de protagonista, tú modificas, tú actúas, esto no me gusta y lo cambias, pero en el papel de víctima solamente pues, te resignas. La mayoría de la gente no es protagonista de su vida, se considera víctima, nada más. Si el mundo, yo creo que el mundo es malo, luego entonces espero, como el mundo es malo, de por sí es malo, me va a suceder cosas malas, porque el mundo es malo. Y como en el mundo están los hombres son malos. Y como las mujeres son malas, porque están en el mundo, pues las mujeres son malas, ¿no? El mundo es malo y yo siempre voy a ser la víctima. Quiero que vean este cuadro. En el papel de víctima, los demás siempre tienen la culpa. Y yo no puedo hacer nada, porque pues soy la víctima. En el papel de protagonista, yo soy responsable de mis actitudes, y entonces siempre habrá algo que yo puedo hacer. Pero la mayoría de la gente, su narrativa es de víctima, no es de protagonismo. Cuando han hecho maldad sobre nosotros, tendemos a predecir un futuro catastrófico y depresivo. Y yo hago una pregunta: ¿cuántos conocen a personas que han sido víctimas de maldad? O mejor aún, ¿cuántos hemos sido víctimas de maldad? Y creo que todos aquí, en algún momento dado, ahorita defino maldad, pero de entrada, ¿hemos sido víctimas de maldad? ¿Usted ha sido víctima de maldad? No sabe si sí o si no. Ahorita no me acuerdo de nada. ¿Tú has sido víctima de maldad? O sea, ¿has sufrido maldad de gente hacia ti? ¿Ángeles? ¿Tú han hecho maldad sobre ti? Ahorita voy a definir. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno. Alguien en nuestra ciudad, pueden ser los que piden piso, ¿no? Los narcos. Alguien en nuestro trabajo, te metieron zancadillas, volvieron un 4 porque tú estuviste al frente y él quería ese lugar, y entonces te avientan un 4 y caes, y entonces para que te corran a ti y él se quede en tu puesto. A veces en la familia, alguien en nuestra familia, se supone que nuestra familia que no debería suceder, ¿no? Tenemos a veces un ideal de la familia. No, la familia, por ejemplo, perdón, pero mis hermanos no se cansan de decir, es que en las broncas es la familia la que te saca adelante. Y luego tienes broncas y la familia, ¿no? Entonces, sí, no. Todo el mundo te puede fallar, pero menos tu familia. Tus hermanos nunca te van a fallar. Y luego, pues resulta que son los primeros que te dieron la espalda, ¿no? O te engañaron, o cuando les pediste ayuda, pues se hicieron desentendidos. Se idealiza la familia. Ahorita me voy a meter con una familia bíblica y bien traicionera, pero se idealiza la familia. Se supone que mi hermano será incapaz de traicionarme. Se supone que mi hermana siempre me va a cuidar. Se supone que siempre van a ser, estamos para cuidarnos, para protegernos. Lo que menos te esperas es que alguien de tu familia te dé una puñalada. Y luego te la dan en un acto deliberado de maldad. Y a partir de ahí tú te vuelves desconfiado. Te lastima, Luis, o sea, más porque hay afecto, pues. Entonces, te lastima de tal suerte que, pues sí, nosotros, Dios nos ha enseñado a perdonar, y a lo mejor perdona,
pero te retiras, porque no nada más se resfrió la fe o algo, se rompieron muchas cosas. Entonces, alguien en nuestra ciudad, alguien en nuestro trabajo, que quería nuestro puesto, alguien en nuestra familia, alguien en nuestra iglesia, acabamos de hablar, alguien en la iglesia, sí, alguien en la iglesia, ¿no? Que te quiere destruir, ¿no? Dices, ¿cómo mi propia iglesia, mi iglesia me quiere destruir? ¿No? Y hemos hablado de que en mi caso hasta me han ido a pagar al brujo para que ¿se acuerdan de esa situación que les platiqué? De que fueron a ver al brujo, amenazaron por teléfono, fueron a ver al brujo, le pagaron 10,000 pesos para que me experimentara la maldición y yo me secara y aparecieran enfermedades. Dices, ¿cómo es posible que alguien de mi iglesia me haga esto, no? La maldición jarocha. Y lo sabes. No descuidos. No estoy hablando, cuando hablo de actos de maldad, no hablo de descuidos, no hablo de accidentes imprudentes que se dan, ¿no? No hablo de actos de inmadurez, ¿no? Pues está madurando en la fe. No, actos deliberados de maldad. Defino maldad. Maldad, de acuerdo al diccionario, es la tendencia premeditada e intencional que presenta una persona a actuar de manera negativa hacia otra con el fin de generarle un daño. Puse esta foto solo recordando este contexto. ¿Se acuerdan cuando los porros se fueron a la UNAM hace unos meses, ¿no? 3, 4 meses. Sí. Donde están pateando al chico y su novia trata de protegerlo con su cuerpo, ¿no? Y otros, ¿qué fue el único pecado de este chaval hoy? Pues era en una manifestación para defender sus derechos, ¿no? Junto con otros cientos de estudiantes. Alguien deliberadamente para boicotear, pues paga a porros y pan y desbaratan y van con cuchillo y en bola. Lo que se me hace interesante que ver quién está atrás, un periodista, un reportero, está tomando fotos. O sea, yo me pregunto si yo me quedaría impávido como viendo que aquí enfrente, porque lo que me importa es el reportaje, ¿verdad? ¿Cómo están? Pero estoy viendo cómo están matando a este chavito y yo no voy a hacer nada. ¿Sí? Es que la nota, trabajamos para el pues sí, es como... Yo entiendo... Yo entiendo que, por ejemplo, cuando vemos los programas de Nat Geo, como Animal Planet, donde está el cazador filmando y ve cómo el león atrapó al venadito, al ciervito, y pues, ok, no pueden meterse, van a filmar solamente, ¿no? No van a alterar el ecosistema y no por defender al venadito, pues van a ahuyentar al león, ¿no? Sino que come el león. Entiendo esa parte, ¿no? Pero en los reportajes lo que vamos a es a ver cómo se da la nota, y que si lo están matando, que si el niño está ahí, los reportajes de los niños que recién los abortan o nacen en Japón y ahí los tiran en la calle como si fuera, no sé, sándwich que ya te comiste y miren aquí y no hagas nada por esos bebé que está ahí, pero bueno. La maldad es la tendencia premeditada e intencional, es decir, se tomaron el tiempo para ver de qué manera te iban a dañar de manera más intencional, te iban a hacer un daño. Bueno, debido a esa maldad, mucha gente desarrolla una narrativa catastrófica, profecía autocumplida. Ay, lo que tanto temía es lo que lo que me vino a suceder. Por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos, el amor de muchos se resfría. Y entonces nuestra narrativa empieza a hacer, ay, no, es que yo estoy bien salado, tú, porque yo estoy bien salado. A mí nunca me saco nada, nunca me gano nada,
Si algo malo va a pasar, va a ser a mí. No importa lo bien que me porte, la gente es mala, el mundo es malo y a mí me va a pasar lo peor. Y entonces empezamos a abanderar las famosas leyes de Murphy. ¿Habrán escuchado de las leyes de Murphy? Les voy a mencionar unas cuantas, ¿no? De las leyes de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Si algo va a salir mal, va a salir mal. Todo lleva más tiempo del que usted piensa. Quiero hacer esto y ¿cuánto tiempo? Un mes, no, échale un año porque las cosas se llevan más tiempo de lo mismo. En cuanto se ponga a hacer algo, se dará cuenta de que hay otra cosa que debería haber hecho antes. ¿Y cuánta gente se va, que voy a lavar el coche y de camino que va a lavar el coche y luego va por el jabón y todo eso, se da cuenta que no ha barrido el patio, y se pone a barrer el patio? Y en eso, que está barriendo el patio, se da cuenta que no ha regado las plantas. Y se pone a regar las plantas. Y luego se da cuenta que las plantas tienen una plaga. Y entonces se pone a quitar la plaga. Y cuando menos se da cuenta, ni terminó de quitar la plaga, ni terminó de barrer, ni terminó de lavar el coche. Porque ya se tiene que ir a trabajar. Porque ya se tiene que ir a trabajar. Otra ley de las leyes de Murphy es que la madre naturaleza es una malvada. Entonces, es que mira cuánto el sismo y los tsunamis, ¿no? Y el desborde de ríos, ¿no? La madre naturaleza es malvada. Nosotros somos que hemos provocado todo este rollo, pero bueno, si te despiertas de buen humor, siempre habrá algo que vuelva malo el día. Pues ¿para qué te despiertes de buen humor? Todo algo te va a echar a perder el día. Cuando buscas algo, encontrarás todo lo perdido, menos lo buscado. Aquí estaba el sanador que estaba buscando, ¿verdad? Pero no terminas de encontrar las pinzas, ¿no? Todo lo que parece que puede ser beneficioso va a resultar en ruina. Me gané por ahorrar en el banco, me dieron un premio de 5,000 pesos. ¿Sí? Pero luego todo lo que puede ser beneficioso resulta en una ruina, ¿no? Pero mejor que lo dejo porque si alguien me lo roban, porque a mi compadre se lo robaron, ¿no? Entonces, así comenzamos a dar una arriba. Si se te pierde algo en la calle, por mucho que busques, no lo vas a encontrar. Cada reparación crea nuevas averías. Hasta tengo miedo de llevar mi coche al mecánico, porque lo voy a llevar para que le arreglen de los frenos y resulta que va a salir con que la batería ya se está acabando. Hasta me da miedo llevar el coche al mecánico. Eso aplica muy bien en la salud. No quieres ir al doctor. No quiero ir al doctor, ¿qué tal si me dicen que es cáncer? Te va a decir esto, pero de seguro es esto. Y va a ser mal. Entonces mejor no voy. Okay. Si tienes papel no tendrás bolígrafo. Si tienes bolígrafo no tendrás papel. Si tienes papel y bolígrafo no vas a escribir nada porque no tienes nada que escribir. Si estás pendiente de que no se derrame la leche al hervirla, lo más seguro es que en el preciso momento que te distraes se va a derramar la leche. Cuando tienes una pertenencia que no se usa o no se necesita y a futuro te deshaces de ella, resulta que la vas a necesitar. ¿Ya ves? Me dijiste que esas llantas viejas las sacara de aquí y ahora necesito una llanta. ¿Ya ves? Por eso yo tengo aquí mi cochinero. Pero tú hiciste. Ok. Ya ves. Estas son las leyes de Murphy. No significa que esto sea la verdad. El problema es que desarrollamos una narrativa distorsionada y empezamos a ser fieles creyentes de las leyes de Murphy. Ante la maldad, llegamos a desarrollar una grabación mental que se convierte en nuestra narrativa deformada. Por supuesto, esta narrativa tiene mucho que ver con las experiencias de maldad que se han sometido contra nosotros y que no hemos sabido superar. Entonces, mi primer punto es: la maldad deforma nuestra narrativa. Empezamos a ser pesimistas, catastrofistas, empezamos a creer que el mundo es malo y siempre nos va a ir mal, porque el mundo es malo. ¿Vale? Entonces, bajo ese sentido, si tú descubres que así es tu pensamiento, ¿cómo lo sano? La pregunta es: ¿cómo sano mi narrativa? Que ya está catastrófica y predictiva siempre de cosas malas. Bueno, entonces dice: no, es que ya ni quiero enamorarme porque me pagan mal, siempre me pagan mal, ¿no?
no, pues ya ni quiero buscar trabajo, porque pues en todos los trabajos te van a ver la cara, los compañeros nomás están viendo cómo te van a meter zacarillas. No. Dije el ejemplo de la escuela, ¿no? En aquella escuela me hacían bullying. Luego me cambié a la otra y me hacen bullying. ¿Y dónde te vas a cambiar? No sé, porque donde quiera que voy me hacen bullying. Entonces, doy por hecho que como me pasó, así me va a seguir pasando. Esa es una narrativa deformada y escuchas a la gente hablar y su narrativa está muy deformada. Por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se resfría. Y luego entonces, lo que menos ves en su narrativa es fe, porque la fe ya se resfrió. Ves pesimismo, pero no ves fe. En el pensamiento de fe, mañana va a ser mejor, ¿sí o no? ¿Sí? Pero por la maldad, mañana va a ser peor. En fe, tu siguiente trabajo va a ser mejor. Pero por haberse deformado tu narrativa, quizás ni dure, porque no, es que todos los trabajos, donde voy, es que las otras chicas, dijera alguna otra chica, les causo envidia de tan bonita que soy y tantito llego y luego ya me quieren sabotear, ¿verdad? Entonces, ya hasta sé que en el otro trabajo el jefe va a querer abusar de mí, acosarme sexualmente y mis compañeras me van a meter zacarillas, porque así sucede, porque llego pura envidia. ¿Qué culpa tengo yo que soy tan bonita? Dijera alguna chica, ¿no? Entonces, por fe, tu siguiente trabajo va a ser peor. Por falta de fe, perdón. ¿Sí? Va en base al pesimismo. Tu siguiente relación va a ser peor. Ok, ¿cómo sano mi narrativa? Y para sustentar la sanidad de la narrativa me voy a meter a la historia bíblica de José, que todos la sabemos perfectamente. Por cierto, recordándoles que el que escribe el libro de Génesis es Moisés, pero Moisés narra o incorpora al Génesis una narrativa que ya había estado en manuscritos ahí antiguos. Inclusive fue cierta esta historia de José, fue cierta, está en los escritos asirios y babilónicos y egipcios. Era una historia muy esto y lo mete al libro de Génesis. Pero esta historia de José no solo está en la Biblia, sino también se encuentra en los escritos antiguos de la cultura egipcia. O sea, así fue el real, ¿no? Entonces, cuando Moisés encuentra esto, le gusta y lo incorpora, pero ya está ahí. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribe la historia de José? José mismo narra su historia. Lo hace en tercera persona, como vimos a Jonás la vez pasada. En tercera persona, en primera persona es: yo soy Isaac. Les voy a hablar de mí. Estaban los tomatitos muy contentitos cuando... No, es cierto. Y entonces Isaac narra desde cómo nació, entonces su mamá, su papá, y te cuenta. En tercera persona sería: nació... ¿En qué año naciste? 1963, soy clásico. En el 1963, en el bello pueblo de Timbuktu. ¿Sí? Una mujer da a luz a un bebé hermoso y a piel acanelada, y todo le va muy bien. ¿Sí? Se lo trasladan en tercera persona. Las circunstancias lo llevan a casa sano, y de pronto, embelesado, una mujer que iba caminando hacia la iglesia a misa, presta caminando, lo cautivó. Y desde ahí nunca pudo separarse de ella. Entonces empiezan a narrar de cómo conoció ángeles y toda la cosa, ¿no? En tercera persona, ¿sí? Como lo está contando José. Vamos a ver qué dice José de él y de cómo la maldad no afectó su vida. Vamos a revisar la experiencia. Quiero que vean y recuerden que lo que José narra es por muy buen rato de mal en peor.
de mal en peor. Maldad tras maldad sobre él, a pesar de ello, su narrativa no fue manchada. Comenzamos. José empieza su narrativa de una manera muy positiva. ¿Cómo comienza José su propia historia, narrar su propia historia? Génesis 37, 2. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él mismo dice, Israel, su papá, amaba a José más que a todos sus hijos. Le había nacido. ¿Por qué? ¿Por qué le amaba más que a todos sus hijos? Y José dice la razón, porque le había nacido en la vejez. ¿Por qué? ¿Qué puede decir un hijo de su mamá o de su papá? ¿Por qué mi hija, por qué mi mamá me amaba más? ¿Por qué mi papá me amaba más que a mis hermanos? Y hemos visto que sí, resulta que pues amamos más a uno que otro, ¿no? Se supone que amamos a todos por igual. Pero es cierto. ¿Y por qué? Pues porque se parece. Aquí pudiéramos decir, Israel amaba más a José. Aquí da la razón. ¿Por qué? Porque le había tenido en su vejez. Pero pudo haber dicho, porque era el que más se parecía a su papá. ¿Por qué otras razones un papá puede amar más a uno que a otro? Piensen rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nació. Porque tiene afinidad con su temperamento, su personalidad. Un papá puede amar. Es que se parece tanto a mí, ¿no? A veces no físicamente, pero sí en personalidad, en carácter, ¿no? Luis, bueno, no sé, ¿verdad? Físicamente. A veces físicamente. No sé, pero bueno, soy padre. Tu mujer, madre de Sí. Yo no siento que no haya tenido preferencia por ninguno. Sí, ahí. Los papás decimos eso, pero entonces le preguntamos a los hijos y la historia cambia. Es que es la percepción. Okay, vale, pero estamos viendo la percepción de José, no estamos viendo la percepción de Israel. Eso es lo que te iba a comentar, Sí. porque él decía, ya sé, porque me ¿Cuál es la razón? ¿no? ¿Cuál es la razón de José? ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a la Porque historia, le había tenido en la vejez. Sí. de acuerdo a la historia, hay muchas razones por las cuales Jacob puede Israel. preferir a José Israel, sobre sus papá Israel. hermanos. Él puede preferir a José por sobre sus hermanos porque lo tuvo en la vejez, porque fue su embarazo complicado, porque fue la mujer que más amó. amaba, Sí. porque Sí. ya tenía. Porque se parece más a mi económica, mamá, porque es igualita a mi madre, hasta le suele poner el nombre de la abuela, ¿no? O el del padre, ¿no? ¿Cuántos nietos tienen el nombre de Andrea, de mi bisabuela, de la tatarabuela? No. Es que se parece tanto a mi madre, mi santa madre, que paz descanse. Y entonces, y luego, porque está muy flaquito, porque está, por las razones que sean, pero la narrativa de José, quiero que se entienda, la narrativa de José dice, en tercera persona, si dijera en primera persona, dijera, mi papá me amaba más que a todos mis hermanos, porque yo nací cuando él ya estaba anciano. Esa es la razón, esa es una narrativa. Pero es una narrativa positiva. ¿Qué es lo que decía Juan hace 8 días, el evangelista de Juan? ¿Qué es lo que decía? El discípulo que Jesús El discípulo amaba. que Jesús más amaba. Esa es su narrativa. Y es una narrativa positiva, optimista, que dice José. Así comienza su historia. ¿Sí? Siendo de 17 años, aquí comienza a contar, no cuenta desde más atrás, comienza su historia de cuando tiene 17 años. Y arranca diciendo, José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Israel, su papá, amaba a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido en la vejez y incluso le hizo una túnica de diversos colores. Yo supongo que algo así como un traje de chinelos y ¿no? Se esforzó, pero nada más se lo hizo a él, no se lo hizo a sus hermanos. Ahora, no me voy a meter, pues,
no, del 37 hasta el 50 y tantos, no voy a leer todos los libros de Génesis, ya ustedes se saben de memoria esa historia, Amén. solo recapitulo algunos conceptos. Recuerden, si siguiera leyendo, dijera la historia. Su padre Israel le dijo a José: anda, ve a ver a tus hermanos y ve a ver cómo está cuidando el ganado, o sea, las ovejas, las cabras, y me cuentas cómo están las cosas. Y entonces va José y les dice: mis hermanos ni están cuidando las borregas y nomás están en puro cotorreo, están ahí pisteando. Y viene y le cuenta a su papá, y su papá pues amonesta y castiga a sus hermanos. Otra cosa que José tiene es que, por eso el soñador tiene sueños, y en uno de sus sueños, y José era un niño fifí, ¿no? Así, porque era el consentido, el más chiquito, yo creo que el más, por supuesto, el más consentido. Recuerden que una ocasión soñó y dije: vengan hermanos, vengan, ¿qué crees? Así son de pronto los chavos, ¿no? Dice: ¿qué creen que soñé? Venga, les cuento un sueño. Y los hermanos: a ver, ¿qué soñaste? Soñé que una gavilla en medio y había otras gavillas que de pronto se inclinaban ante la gavilla que estaba en el centro. Y los hermanos: ¿estás queriendo decir que un día nosotros nos vamos a inclinar a ti? Pero y tarugo. Y cosa tras cosa. En el idioma arameo. En el idioma arameo, sí, otra cosa. Pero si vino operado el cerebro, ¿no? Y vemos en el verso, en el mismo capítulo, que llega un momento en el cual el papá le dice: ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y los hermanos, ya cansados de tantas cosas, de tanto preferencialismo, se dicen entre sí: ahí viene ese que sueña, ya nos tiene harto, vamos a deshacernos de él. Y fragúan todo un plan donde lo van a matar. Uno de ellos dice: no vamos a matarlo, ¿cómo? Vamos a darle chance. Recuerden que lo avientan en un pozo, le quitan su ropa, la llenan de sangre de cordero, y le hacen creer a su papá, le dicen: los lobos se lo comieron. El papá llora, se desgarra, y ellos le sacan provecho y lo venden a su hermano, lo venden como esclavo. Una caravana de gente que compraba a personas como esclavos pasó: oiga, pues órale, aquí la oportunidad, nunca más lo volvemos a ver. Quiero enfatizar: Israel era un patriarca y como tal eran gente de dinero. Entonces los hermanos eran ganaderos. Quiero pensar así como los Mendieta de Yecapistla, ¿no? Que ganaban para acá y para allá, y cecineros, ¿no? Y traen sus camionetones ahí, y luego se van a Estados Unidos y ponen negocios allá y de administradores, bueno, así más o menos. Entonces, y traían un campus allá en Estados Unidos, y doble motor, aire acondicionado, algo así más o menos. Entonces, ¿qué camina la nieve? Caminaban. José tenía una vida de príncipe, y de la noche a la mañana José cambia su vida. Yo hago una pregunta: ¿cómo comenzarías tú la narrativa de tu historia? ¿Cuándo comienza? ¿A partir de cuándo comienza? Yo se las he dicho, trato de ubicar mi edad a partir de lo que mi mamá me ha narrado, y yo me voy allá de los 6 años, 5 del kinder, de ahí para atrás no me acuerdo. De los 5 años para adelante puedo comenzar mi narrativa. ¿Desde dónde empezaría tu narrativa? Blanca, ¿desde dónde empezarías? Si tú tuvieras que narrar tu historia, ¿a partir de dónde la comenzarías? Piensa rápido. ¿Pero desde dónde? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto?
¿Qué edad tenía? Cuando un gameto Sí, pues obvio. se unió No con se una- burlen, no voy a hacer bullying, porque si no. ¿De cuándo? Se fusionaron las dos células. ¿Cuándo es ese principio? Desde 1984. ¿Qué edad tenías? ¿De dónde tu memoria te alcanza a decir? Ah, no, bueno, yo decía desde que nací. ¿Te acuerdas cómo naciste y todo? No. ¿Desde cuándo? ¿Dónde comienza tu narrativa? José desde los 17 años. Yo desde los 6 tengo percepción de para ahí para atrás, no me acuerdo. Ay, es que sí tengo como que varios recuerdos de muy chiquita, ¿no? Me acuerdo de algunas cosas, no sé. Si empezaras a narrar tu historia, ¿desde dónde la empezarías a narrar? Desde los 3 años. Ok, desde los 3 años. ¿Qué dirías? En tercera persona. Rápido, dime una fracción. Dime rápido, ¿verdad? No sé, ay, pues crecí en la colonia Morelos. Ya. Y más bien me acuerdo desde ¿Eras chica. gordita? ¿Eras gordita de chiquita? No, Una, no. ¿qué dirías? Blanca. A los 3 años. De hecho, no me acuerdo ni siquiera qué fue primero, si Yeca o la colonia Morelos. Pero ¿Cuáles son los sucesos que recuerdas? Mi pregunta al aire es: La pregunta. ¿cómo comenzarías tú la narrativa de tu historia? Aquí la pregunta sería: ¿es optimista o pesimista? Los primeros recuerdos que tienes de ti, ¿son pesimistas o optimistas? ¿De cuándo tu historia comienza? ¿A partir de cuándo tú tienes conciencia? ¿De qué edad tienes? En el kinder, Kinder. sí, recuerdo mucho del kinder Citlali. Allá cerquita, ¿no? Un mozo de ojos azules, que ojos verdes, ¿verdad? Ojos verdes, ¿verdad? Sufría Como el cielo. sufría bullying de las niñas porque todos lo querían besar y manosear y entonces, ahí comienza la narrativa ¿no? Alma, ¿de dónde comenzaría tu narrativa? Tú lo sabes. Tú no, Carlos. Yo creo que como a los 5 o 6 años. ¿Y comenzaría de manera positiva No, negativa. o negativa? Ok, ese es mi asunto. ¿Cómo comenzarías tú tu narrativa? Por ejemplo, Liam. Si Liam empezara a contar su narrativa, ¿verdad? Recuerden que Liam nace con un montón de complicaciones y 6 meses de cirugía tras cirugía, otros orando por él y todo. Los recuerdos que tendría él desde ver un médico es de ponerse a temblar y ver hospitales. Tal vez comenzaría de una manera negativa. Bueno, José empieza su narrativa de una manera positiva, pero luego va a ir incorporando situaciones. Rápido les menciono la maldad que casi destruye la vida de José. Sus hermanos, por celos, por envidia, deciden deshacerse de él, lo venden como esclavo. Una vez que lo venden como esclavo, pasa de ser príncipe, les decía, a ser un esclavo. En Egipto, como esclavo, pierde toda identidad. Así era. O sea, ahora te llamas como yo quiero que te llames. Ahora come lo que quieres que yo te dé de comer. ¿Te vistes? No, es que no, te pones eso porque aquí ese es el uniforme de los esclavos, o esa es la ropa de los esclavos. Comes, duermes, todo lo que te digan. Tú ya no puedes como antes. En casa del que lo compra, Potifar, su esposa de Potifar, llega un momento en que ve las circunstancias y manda a traerlo y le dice: papacito, ¿dónde habías estado? ¿Qué crees? Hoy es tu día de suerte, ¿no? Pues órale, órale, ¿no? Y José, él nos narra la historia que él dijo: no puedo hacerle eso a mi patrón. Y entonces
se sale la mujer, ¿cómo que te vas a mí? Nadie me hace un desaire, y en la huida le deja su ropaje. Una mujer despechada, rápido grita, no se le hizo, manda a gritar, vienen los soldados. Para mala suerte de José, su patrón, su amo, su señor, es el director de la inteligencia de protección de Faraón en Egipto. Pasó mala suerte, ¿no? ¿Quién hoy está? No, ni tenemos quien hoy de la PGR, ¿verdad? Aquí en México ni tenemos. Recordarán ustedes, la mujer grita, llegan los soldados y le dice, tu esclavo a quien tú tanto quieres, quiso abusar de mí. Una acusación de esa índole, de abuso sexual, pesa mucho. Pesa más si tú eres servidor. Si viene de la mujer de tu patrón. Pesa más si eres inmigrante. ¿Qué se ha dado mucho hoy en día? Ya se cambió un poquito a lo mejor porque las noticias van sobre los inmigrantes, pero bueno, la gente se alarmó de lo de robachicos y todo eso. Y entonces, ¿qué ha llegado a suceder? Que la gente toma justicia por su propia mano y robachicos, y todo el mundo cierra, toca las campanas, cierra las calles, y los han prendido fuego en la plaza pública, los han, ¿cómo se dice? Linchado, ¿no? Y luego resulta que ni era cierto, ¿no? Resulta que ni era cierto, que eran del pueblo vecino, que una señora que supuso, y después averiguamos, pero mientras le damos la patiza y si se puede los quemamos, ¿no? Si es del pueblo, se contiene un poquito. Si es de afuera, tantito peor. Ahora, quiero que pienses la situación de José. José no solo era un esclavo, no era de Egipto, era un esclavo, era inmigrante. Y la que lo acusa es la mera patrona. Y la mera patrona, su esposo, es el jefe de la inteligencia militar de Egipto. Así que ya te imaginarás cómo le fue a José. José pasa de ser príncipe a esclavo, y de esclavo a ser un reo, un presidiario. Estos a grandes rasgos son los actos de maldad que se cirnieron sobre José. Piensa un minuto en cuáles son los actos de maldad que se han cernido sobre ti. Desde que tu narrativa tiene su historia. ¿Qué quisieron hacer? A las mujeres es muy común el abuso sexual. Hoy también a los niños, ¿no? La amiga que le bajó el novio. ¿Qué actos de maldad? Recordando, un acto de maldad es una intención deliberada de alguien para hacerte el daño, para destruir. Y bueno, en ese sentido, le pregunto, ¿usted ha sido objeto de actos de maldad? Que usted recuerde, dice. Sí. Okay. Sí. ¿Blanca? Sí. ¿Carlos? ¿Sí? ¿Alma? ¿Sí? Ok. ¿Cómo evitamos que la maldad deforme nuestra narrativa y con ello nuestra vida? Y voy a rápido mencionar tres aspectos que es importante. Es reconocer la herida, renunciar a la venganza y reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Las tres R's. ¿Sí? Reconozco mi herida, renuncio a la venganza y reconozco la mano de Dios en mi vida. Entonces desgloso rápido. Primera, la importancia de reconocer la herida. Cuando algo nos ha sucedido, un acto de maldad, lo peor que podemos hacer es guardarlo, es imputarlo, es quedarnos callados. Ocultar la herida
no ayuda en nada. Explotar es explotar es bueno. Tarde o temprano termina somatizando, enfermando a la gente. Cuando no se logra expresar emocionalmente la herida de lo que nos hicieron, de lo que sucedió. Recuerde que hemos dicho, cuando tu boca se calla, tu cuerpo comienza a hablar. Y entonces el cuerpo empieza a expresar físicamente, a través de una enfermedad, aquello de lo cual sufriste. Entonces es como un doble sufrimiento. Primero te lo hicieron y luego te enfermas porque no supiste manejar la herida. La primera situación para manejar la herida es reconocer que sucedió. José no esconde lo que le pasa. Él no niega su herida, no niega su desilusión familiar. Entonces vemos la narrativa y vemos cómo José va diciendo que sus hermanos lo ven, todo él lo va narrando. Y ya en el capítulo 42, cuando ya ha pasado un poco de tiempo, recordarán el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y que por eso lo ponen como administrador de todo Egipto, porque él sabe interpretar rapidísimo. Él interpreta los sueños a sus compañeros de la cárcel, primero de la cárcel, y entonces el faraón, el principal, el presidente de la República de Egipto, tiene un sueño repetitivo: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, lo sueña una y otra vez, manda a traer a sus adivinos, nadie le atina qué significa, y acongojado, él no sabe qué es eso, qué significará, y le dicen: hay un hombre allá en la cárcel que bien que le pega los sueños. Pues tráiganmelo, y lo llevan y le cuentan su sueño el faraón, y le dice: tengo este sueño. Y José dice: no es de Dios el mostrar los misterios, y le dice: esto es lo que significa su sueño. Vienen 7 años de prosperidad, de abundancia para Egipto, pero inmediatamente de esos 7 años de prosperidad vienen 7 años de escasez, de hambruna. Faraón se admira por esto y dice: tú le atinaste, quiero que tú seas mi brazo derecho, mi administrador. Y entonces vienen los 7 años de abundancia, y entonces él va, guarda, y efectivamente 7 años después viene la hambruna. Y entonces Egipto está preparado para eso. Repito, todo eso es parte de la historia real en los anales de los papiros egipcios, ¿no? Porque sucedió esto realmente en Egipto. Bueno, ya estando como administrador de Faraón, José, los pueblos de alrededor empiezan a tener hambruna, escasez. Sus hermanos van a Egipto a pedir ayuda porque ya no tienen nada de comida, los pueblos de alrededor, y es cuando él vuelve a toparse los hermanos, ¿no? Y llega un momento que José ve a sus hermanos ahí, una comitiva, que van a suplicar que les vendan arroz, que les vendan granos, que les vendan comida, porque se están muriendo de hambre ya. Él ve a sus hermanos y no puede creer que tiene a sus hermanos, a los que lo vendieron como esclavo, a los que deshicieron de él, Entonces él empieza a pensar: todo lo que estuve en la cárcel, mi patrona, todo esto. Cuando los ve, dice el verso 24, apartándose de ellos, lloró. Yo quiero pensar en este asunto de, no tanto así como de, ay, mis hermanos queridos. Ahí están los que te hicieron daño, ahí están los que te vendieron. Desde los 17 no volví a ver a mi padre. He estado en la cárcel por mucho tiempo, gracias a que todos ustedes me tuvieron celos y envidia. Apartándose de ellos, dice la narrativa, lloró. Nos muestra la historia que él se metió y lloró así desgarradoramente. Después volvió a ellos y les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, a su otro hermano menor, lo tomó preso a la vista de ellos. Él sí, un poquito dice: voy a jugarles algo para que comiencen por ahí un cáliz, ¿no?
José se dio prisa porque dice el verso 30, se conmovió profundamente a causa de su hermano y estuvo a punto de llorar, entró en su habitación y lloró ahí. José no esconde la herida. Ese es mi punto. La herida no se esconde, no se reprime, se deja supurar, se llora, se expresa. Lo que nos han hecho es importante que lo hablemos. En las iglesias, en algunas iglesias, se nos quiere hacer ver que lo que hemos sufrido nosotros es nada comparado con lo que Dios sufrió en la cruz. Lo que te hicieron es pecata minuta con lo que Jesús lo escupieron, lo crucificaron y lo que te hicieron a ti pues es cosa de nada. Tranquilízate. Eso no ayuda, ¿no? Es como tan brutal como decirle a alguien que se le acaba de morir su hijo, decirle, ánimo, tienes otros 3 hijos. No juegues, no vengas con esas cosas, ¿no? Es que Dios necesitaba un angelito allá arriba. Dios de ninguna manera minimiza lo que nos ha sucedido. Luis, en psicología, no sé el término, eso que pones en la escena dice muchas cosas. Entre la narrativa de tu historia, ahí vemos que dice, se aparta, se mete por fuerte, por resistencia y lloró, o sea, literal, llora. Sí. Cuando tú lo haces en tu cámara secreta, Ajá. lo que quieras, gustes y mandes, y lloras y gritas Ajá. y gimes y sientes el consuelo de Dios, de alguna manera sí estás, podría decir, somatizando, haciendo catarsis. Catarsis es importante hacer la catarsis, Sí, reconocer la herida delante de Dios, si no, pero delante sí te de ayuda, ¿no? O sea, por supuesto. Definitivo sí te ayuda, ¿no? La emoción tiene que salir de alguna manera. Ok. Okay. O sea, está bien. De ahí que a un niño, por ejemplo, un niño que es chiquillo, ¿no? De la edad del Liam, y lo regañas, ¿no? Le castigas, dices, a ver, trae tu celular para acá, o tu guay, o tu ni entiendo, a ver, se lo quitas, y entonces, y te pones a tu tarea, entonces el niño, le acabas de quitar su juguete, y te mira con coraje, ¿no? Entonces tú como padre le dices, y no me mires así. Entonces el niño agarra su juguete y deja ese juguete. Y va acá y ya se va. ¿Y dónde vas? Y patea un bote, ¿no? Y no pateas el bote. Y te quedas ahí. Entonces le taponeas toda expresión de sus emociones y le estás haciendo un daño. Pues tienes que dejarlo pues obviamente le acabas de quitar su juguete preferido. O sea, va a llorar. Si te está mirando con coraje, pues es normal. No te voy a quitar nada con eso. Ok. Dios de ninguna manera minimiza nuestra herida. Él no pretende impresionarnos como algunos iglesias lo hacen. De decir que lo que nos pasó es nada con lo que Él sufrió en la cruz, por supuesto. Dios reconoce y nos ve y dice, sí entiendo, te dolió, te rayó el espejo con el que te ves todos los días, el espejo de tu alma. Sí, mira. Y entonces Dios hace una promesa. Apocalipsis 7:17. Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que si reconozcamos la herida, y reconocer la herida significa llorar. Llorar definitivamente es sanador. Pero la gente que se reprime de llorar, entonces es la que después se reforma su narrativa, ¿no? Cuando yo reconozco la herida, entonces encuentro a alguien con quien llorar. Estoy dando el primer paso para evitar que mi narrativa futura se distorsione y mi futuro deje de ser catastrófico y depresivo. ¿Sale? Entonces, primera R es reconozco la herida. Segunda R. Bueno, antes de eso, perdón. Cuando reconocer la herida se tiene que buscar expresar 3 emociones. Al reconocer la herida es ¿qué fue lo que me sucedió? ¿Qué fue lo que me hicieron? Me traicionaron, me metieron gato por liebre, un coche robado, me estafaron,
abusaron sexualmente de mí. Una catarsis consta de 3 cosas. ¿Qué fue lo que me hicieron? Segunda, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita cuando estás haciendo tu catarsis? Y tercero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me dan ganas de hacer? ¿Qué crees que le dan ganas de hacer a una jovencita, a una niña que acaba de ser abusada sexualmente? ¿Qué crees que le dan ganas de hacer al que se lo hizo? ¿Qué crees que le dan ganas de hacer a una persona que acaba de ser traicionada con la que lo traicionó? ¿O con la que lo estafó al que se lo estafó? 3 factores de expresión. ¿Qué me hicieron? Ya sea delante de Dios, o con el terapeuta, o con un buen amigo. ¿Qué me hicieron? Segunda, ¿cómo me sentí? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y tercera, ¿qué quiero hacer? Mi hermano fue a buscar a mi sobrino y lo encuentra no está en la prepa, está jugando billar, y mi hermano llega y se quita el cinturón y por la espalda se lo suena. ¿Sí? Y después platico con mi sobrino y me dijo, mi papá llegó a la malagueña y me agarró por la espalda sin cinturonazos, y yo estando con mis amigos, y mis amigos se le hicieron ir encima de él. Yo cuando me dije, tranquilo, ese es mi papá. Me dijo, súbete al coche. Y ahorita le dije, ¿y cómo te sentiste? Yo sentí, hubiera querido que me tragara la tierra. Me sentí cucaracha, me sentí miserable, me sentí humillado. ¿Qué quisiste hacer? Me dijo él, si hubiera tenido una pistola, yo mato a mi padre en ese momento. O que me tragara la tierra. Pero ni me trago la tierra, ni maté a mi padre. Pero no quise ir más a la escuela, por vergüenza. Una catarsis adecuada. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué quisiste hacer? Eso es reconocer la herida. Primera R, reconoce tu herida. Segunda R, renuncia a la venganza. Es definitivo renunciar a la venganza. Todos sabemos lo que es experimentar ese deseo inmenso de pagar con la misma moneda. Quisiéramos que un rayo les parta. Quisiéramos, decía una chica, si por mí fuera le meto un pepino en el trasero con espinas para que sienta después de haber sido abusada sexualmente. Queremos que toda serie de calamidades caiga sobre la persona que nos hizo tal o cual cosa. Por supuesto queremos que esa justicia sea inmediata. Déjenme ir al contexto actual. O sea, ahí estamos viendo la toma de posesión de AMLO, y a AMLO se le ocurre decir, por eso yo estoy diciéndoles que borrón y cuenta nueva, que vamos a ocuparnos más de todas las pilas y todos los esfuerzos para construir un México nuevo, y no vamos a perseguir a los políticos que, así, palabras más, palabras menos, que han robado y que se han hecho ricos por la impunidad. No va a ser mi papel perseguirlos, yo quiero comenzar desde cero. Y un grupo parlamentario, pero la gente empezara a contar 1, 2, 3 y 40 y 41 y 43 y ¿de qué están hablando? De los Ayotzinapos. A lo mejor estaban ahí los papás también y diciendo, no nos puedes hacer esto. De perdonar. O sea, nosotros queremos venganza.
El pueblo quiere venganza. Una de las cosas que va a enfrentarse actualmente, hoy, o sea, ya López Obrador es, el pueblo está ávido de venganza. Casi 200,000 personas han muerto en ese sexenio. La gente, los que han perdido, o sea, mucho, todos de alguna u otra manera, quieren venganza. La gente cuando le ha pasado un acto de maldad, quiere venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma. Y si no vemos la justicia inmediata, por supuesto, en nuestro deseo muy justificado de venganza, va a suceder una dinámica muy interesante. La amargura se asoma en nuestra narrativa. Cuando no hemos renunciado a la venganza, la amargura se asoma y comenzamos a despotricar. Y sobre todo le empezamos a reclamar a Dios. Empezamos a creer que a los malos les va bien y los buenos no les sirve de nada ser buenos. ¿Cómo es que esa persona que me hizo tanto daño, mírala, le está prosperando y yo estoy bien jodida, estoy bien jodido? O sea, Dios no se vale. O sea, de hecho. En ese tipo de narrativa donde los perversos que hacen maldad se la pasan re bien y los temerosos de Dios bien jodidos, va a suceder algo. Esa narrativa nos ata, nos aísla del mundo, de la sociedad. Ya no queremos estar con la familia, ya no queremos estar con la sociedad, ya no queremos ir a una iglesia, ya no queremos socializar, ya no queremos. Vemos muros con tranchetes por todos lados. Me van a traicionar de nuevo, me van a hacer esto de nuevo, porque Dios es injusto, porque Dios vio lo que me sucedió y no ha hecho nada. Y nuestra narrativa comienza a hacer un guión que va a guiar nuestra vida, valga la redundancia. Entonces, gente que ya no se volvió a enamorar, gente que ya no va a de nuevo a otra iglesia, gente que ya no emprendió ningún otro negocio, que ya no tiene amigos, etcétera, porque ya tiene un guión de vida catastrófico. ¿Vale? Dios, viendo todo eso, nos exhorta a que nuestro deseo de venganza se lo dejemos a Él. Y Dios dice, sí hay venganza, pero es mía y es en mi tiempo, no en el tuyo. Y entonces, bueno, Romanos 12:19, no cobren venganza por ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Su pie resbalará, porque está cercano el día de su calamidad y lo que les está preparado se apresura. Dios enfáticamente dice, la venganza sí existe, pero es mía. No es tuya, es mía. Es mía. Y es en mi tiempo, no es en el tuyo. Porque nos daña Es tanto el aquí, desear no es de allá. venganza. Es aquí, no A veces allá. es aquí. La mayoría de las veces va a ser aquí. Pero no nos corresponde aquí a nosotros decir, quiero que sea aquí. Para que lo vean. Para nosotros, suceda lo que suceda, jamás vamos a estar satisfechos, la verdad. Fue poco lo que se merece, ¿no? Ok. Primero, reconozco la herida. Y segundo, es importantísimo renunciar a la venganza. ¿Sigue grabando? Sí, ok. Rápido, José renuncia a la venganza, por supuesto. Génesis 50:14. Después de que había sepultado a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Para esto ya Se descubrió a Sí. sus hermanos. ya le dijeron que su papá todavía vivía, etc. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, híjole, ya murió mi papá, entonces es posible que José saque todo su rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. ¿Qué fue? Pues que lo vendieron como esclavo, etc. Y empiezan a decir a José, José, ¿qué crees? Tu papá nos mandó antes de su muerte que te dijéramos
¿Qué crees? Mi papá tuvo una última voluntad. Y dijo, miren, díganle a José, por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaba, ¿verdad? Ellos se amarraron, se amarraron el dedo, ¿no? Dijeron, José, ¿qué crees? Nuestro papá nos dio una última, que te dijéramos que nos perdonara, hermanos. José, sí, ajá, yo me chupo el dedo, ¿no? Entonces lloraron también sus hermanos y postrándose delante de él le dijeron, aquí nos tienes como siervos. Es como, pues, lo que vais a hacer, pues, nos vas a meter a la cárcel, nos vas a dar azotes. Pero José le respondió, no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta es la mejor cicatriz. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Que si no haber sido por eso, no llega a ser el principal administrador de Faraón. Ahora, es importante aclarar, Dios no manda catástrofes y desgracias y maldad sobre nosotros para que un día nosotros seamos el administrador de la ciudad o el consejero del presidente. No, así no actúa Dios. Esta frase, José, lo decimos, es una frase muy sonada. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Es la misma resonancia que dice Romanos 8:28. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Entonces, esta es la clase de narrativa que debemos dar lugar. No sé, cuando nos ha hecho algo, pasado algo, un acto de maldad, estamos destrozados, no sé cómo, no sé cuándo, pero esto que me sucedió y que casi me destruye, Dios un día lo va a cambiar para vivir. No sé cómo, no sé cuándo, no sé el próximo año, no sé si en 5 años. Cuando José comienza su narrativa tiene 17 años. Cuando José es administrador de Faraón tiene en promedio 40 y tantos años. Casi 20 años después, lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo convierte para bien. Ese es el Dios al que servimos. Regreso un poquito en el título. Ustedes pensaron hacerme mal, pero, y aquí quiero meterme al tercero, el pero divino. En medio de todo lo que nos hayan hecho, actos de maldad, siempre va a haber un pero divino. Pero, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Tercero, R es, necesitamos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ese es el pero bendito de Dios. Génesis 39:1. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario de Faraón y capitán de la guardia, eso les dije hace rato, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estuvo con José. Entonces yo pregunto, ¿está en tu narrativa incluida la mano de Dios? Sí. ¿O solo cuentas la desgracia tras desgracia tras desgracia y lo que te hicieron? Para que la narrativa no se deforme, necesitamos incluir, pero Dios, me pasó esto, pero Dios, me hicieron esto, pero Dios, ¿sí? Y me quedé sin casa, pero Dios, ¿sí? Y me corrieron, pero Dios, ¿sí? Y casi me muero en ese accidente, pero Dios, y abusaron de mí, pero Dios, ¿sí? Y creyeron que al hacer eso me acababan conmigo, pero Dios tenía otros planes. ¿Sí? ¿O crees que es mera casualidad que sigues vivo y bien a pesar de todos los actos de maldad que has sufrido? ¿Creen que es casualidad que sigamos vivos?
creen que es pura suerte, que lo que estaba destinado a destruirte terminó fortaleciéndote. Si se dan cuenta, la gente no suele incluir el pelo de Dios, solo escatarse. Platiquen con la gente que ya no va a una iglesia y solo te cuentan todo lo que les han hecho, porque ya no van a la iglesia, no reconocen la mano de Dios. Platiquen con gente que ya no quiere tener un negocio, que no quiere invertir. Platiquen con gente que ya no tiene una relación, que ya no se enamora. Lo único que cuentan es todo lo malo que le hicieron, cómo les traicionaron, cómo les afectaron. Bueno, vale la pena decir que Romanos 8:28 dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Los que amamos a Dios, si estamos como obligados, en buen plan, por nuestros bienes, a incluir ese pero. Me hicieron esto, pero Dios me sustentó. Me quitaron el taxi, me fueron a aventar por los cañaverales, pero Dios tenía otros planes. Y luego el sonso del policía, el mismo que me da un balazo por imprudencia, pero Dios tenía otros planes para mí. Y podemos ir narrando. Es importante que vayamos narrando, ¿sí?, lo que me hicieron, porque es importante reconocer la vida, ¿no? Y tenía yo tal edad cuando intentó abusar de mí, o abusaron de mí, ¿sí? Y estaba en ese trabajo cuando mi jefe hizo esto, o mi principal compañero, al que tanto yo le confié, y fue y me ventaneó. Bueno, por mi experiencia personal de las 3 R's, esta es la más importante. No que no sean importantes las otras, pero siempre es un proceso, y cuando Dios está ahí, su mano, en automático pasan las otras de atrás. Así que por tu propio bien, empieza a incorporar un pero divino en tu narrativa. Si somos honestos y justos en nuestra vida, no todo ha sido total desgracia e injusticia. No todo. Pero nos esforzamos en solo señalar las puras desgracias, los puros actos de maldad. Génesis 39:19. Sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras que le hablaba a su mujer, diciendo: así me ha tratado tu esclavo, quiso abusar de mí. Obviamente se enciende el furor del esposo. ¿Cómo que ese hijo de quién sabe que se quiso abusar de ti? Sí, mira, aquí está la prueba. En su ira, porque lo quise agarrar, aquí están sus vestiduras. Y efectivamente son las vestiduras. A ver, dile que no. Tomó su amo a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la cárcel. O sea, los peores presos, ahí meten. Pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. Ese es el pero que a menudo pasa desapercibido. Y creemos que somos porque somos muy fregones y que porque no, fui bien inteligente, entonces yo me levanté y dije: no, esto no me va a derrotar. Ok. Pero si somos justos y los que amamos a Dios, sí necesitamos reconocer. Pero Dios, en su infinita misericordia, pero Dios